La criatura de la Sierra de Tamaulipas. Mi tío nos contó una historia que vivió cuando estaba en el cuartel militar 1, cerca del Toreo. Le tocó la peor época, la guerra total contra los ex-Zeta en Tamaulipas. La situación era horrible. Literalmente un cártel le declaró la guerra al gobierno. Cuando estaban desplegados, por así decirlo, no podían salir de sus cuarteles a menos que respondieran llamados de ayuda. En esos tiempos, tanto los militares como los federales actuaban como si fueran policías comunes. Una noche recibieron una llamada de auxilio desde un pueblo en la Sierra Tamaulipeca. Mi tío nunca nos quiso decir dónde ni cuándo pasó exactamente, solo que ocurrió en 2011. Siempre he querido saber la ubicación para ir a investigar, pero cuando se lo preguntaba, primero me gritaba que no y ahora solo me dice que estoy... Cambia de tema. El caso es que aquel día respondieron al llamado. Se suponía que un comando armado había entrado a la comunidad y estaba haciendo un desastre. Fueron alrededor de 35 soldados. Mi tío no nos explica muy bien cómo se organizaban, solo nos cuenta que él estaba operando una calibre .50 y que, en aquellos tiempos, tenían autorización para usarla si lo consideraban completamente necesario. A unos 10 minutos de llegar al pueblo, que según él tenía entre 200 y 300 habitantes, vieron a varias personas en medio del camino de terracería. No tenían lámparas, parecían asustadas y cargaban con pocas pertenencias. Se detuvieron para preguntar qué pasaba. Los pobladores les suplicaron que no fueran al pueblo y que, en su lugar, los ayudaran a llegar a la comunidad más cercana. 2 camionetas del convoy se quedaron con ellos para pedir refuerzos, mientras que el resto de los soldados continuaron su camino. Ya no esperaban encontrar criminales, solo ver si podían rescatar a alguien, porque, según los testigos, todos en el pueblo ya estaban muertos. Cuando llegaron, la escena era aterradora. Era un pueblo pequeño, de unas 20 o 30 casas, pero el problema no era el tamaño, sino lo que había en sus calles. 3 autos destrozados y volcados, cuerpos esparcidos por las esquinas y lo que se podía llamar calles en ese lugar. Mi tío pensó que los zetas se habían pasado de lanza. Contó, al menos, 25 muertos. De repente, una casa encendió sus luces al ver llegar al ejército. Los soldados se acercaron y los sobrevivientes les contaron algo que los dejó fríos. No habían sido los zetas. Los responsables eran criaturas que parecían arañas, pero que gritaban como personas. Obviamente no les creyeron, pensaron que estaban en shock por la masacre, pero entonces uno de los soldados, apodado Campeche, empezó a disparar hacia una de las casas. Mi tío, sin pensarlo, apuntó la calibre. En la misma dirección, pensó que por fin habían encontrado a los responsables, pero lo que vio, ojalá hubieran sido ellos. Delante de la casa había una criatura enorme, dice que era una especie de araña, pero tan grande como un yeta. En ese momento todos abrieron fuego. La balacera fue tan intensa que mi tío quedó casi sordo. No sabe si realmente lograron herir a esa cosa o si solo se espantó con los plomazos, pero lo que sí recuerda es que lanzó un grito espeluznante y luego desapareció. Cuando llegó la mañana, también lo hicieron los refuerzos. Evacuaron a todos los sobrevivientes. El sargento les informó que su teniente y los altos mandos habían dado la orden de no hablar de lo ocurrido. Lo que pasó en ese pueblo quedaría registrado como un enfrentamiento contra el crimen organizado. Sin embargo, con el tiempo se hizo bien sabido que hay zonas en la Sierra de Tamaulipas a las que ni los se atreven a entrar. Por miedo a algo, nadie sabe qué es ni por qué. Si algún día logro que mi tío me diga dónde fue, o al menos en qué municipio ocurrió, iré a grabar un video. Pero la verdad es difícil. No lo veo mucho desde que se casó y además no le gusta recordar esa anécdota del ejército. El anciano y los perros negros. Saludos a todos los militares y exmilitares. Mi nombre es Luis Mariscal y fui soldado durante 6 años. Me di de alta en Chihuahua, Chij, en el 35º Batallón de Infantería, una unidad 100% operativa. Pero mi historia sucedió en Baja California Sur. Es un relato corto, pero impactante. Y, sobre todo, verdadero. Todo ocurrió una noche, después de haber pasado el día patrullando un terreno semidesértico con algunas palmeras dispersas. El sol comenzaba a ocultarse y pronto anochecería.
Íbamos en un Hummer formando un pelotón bajo el mando de un subteniente. Los otros 2 pelotones, con sus respectivos sargentos, tomaron rutas distintas para abarcar más terreno. En un punto retirado del camino, divisamos unas ruinas de adobe aparentemente abandonadas. El subteniente nos dijo que pasaríamos la noche ahí y que al día siguiente continuaríamos la patrulla. Al llegar nos dimos cuenta de que la construcción parecía una antigua hacienda, grande, con muchos cuartos y un patio central. Todo estaba en ruinas, cubierto de maleza seca, pero en el fondo se alcanzaba a ver un pequeño cuarto iluminado únicamente por un quinqué de petróleo. Nos dirigimos hacia allá. Cuando nos acercamos, notamos que, en la entrada del pequeño cuarto, había 2 perros negros acostados, uno a cada lado de la puerta. Solo se enderezaron y nos observaron fijamente con sus brillantes ojos, pero nunca nos ladraron ni se movieron de su sitio. Nos quedamos ahí, inmóviles, sin saber qué hacer, cuando de repente un anciano de aproximadamente 80 años se asomó. Nos saludó amablemente, con una sonrisa desdentada, y nos invitó a pasar. Nos dijo que los perros no hacían nada, a menos que intentáramos hacerle daño a él. Después de deliberarlo, tomamos la decisión de irnos. Al día siguiente, cuando nos relevaron, pasamos nuevamente por ahí. El letrero que decía hotel ya no estaba. Las puertas estaban tapiadas con tabiques. Ya no había rastro de que alguien hubiera vivido ahí. ¿Quién sabe qué se practicaba en ese lugar? Saludos a toda la infantería. Antes de continuar, te invito a dejar tu like y a comentar qué te están pareciendo estas historias. Si alguna vez has vivido algo similar, compártelo en los comentarios. Con mucho gusto estaré leyéndolos. Muchas gracias. Continuemos. Las risas en la oscuridad. Hola, soy exmilitar, pertenecía al 72 BI en Gómez Palacio, Durango, y al primero BT-DPM. Lo que pasa en la sierra es real. Una vez llegamos a un pueblito y de ahí nos íbamos a reubicar, pero nos alcanzó la noche. El teniente dio la orden de pernoctar en un punto. Como en la sierra no hay luz, procedimos a armar nuestras casas de campaña. Luego tomamos café y nos preparamos para dormir. Cuando me tocó la guardia, hacía viento. El sonido del aire era extraño. El cielo, en cambio, era inolvidable. Las estrellas se veían tan bajas que parecía que podías tocarlas. En eso comencé a escuchar algo. Sonaba como una fiesta, risas. Me extrañó porque el pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia. Llamé al otro vigilante y le pregunté, ¿escuchaste eso? Sí, respondió. Se oían risas de niños, pero no había ninguna luz, ninguna fogata, nada. No sabíamos qué pensar. Al final, me fui a dormir. A la mañana siguiente, otros vigilantes comentaron que también escucharon lo mismo, pero lo peor vino después. Cuando amaneció, nos dimos cuenta de que, a escasos metros de donde habíamos dormido, había un panteón abandonado. Varias de las cruces eran de niños, nos quedamos congelados. Aún así, continuamos con nuestra reubicación. Más adelante, a lo lejos, vimos unas casas. Llegamos a un pequeño pueblo donde había algunas viviendas con gente, pero al final del pueblo había una construcción grande con un letrero que decía hotel. Nos volvió a alcanzar la noche. El teniente ordenó que fuéramos a preguntar si nos podíamos quedar ahí para pernoctar y darnos un baño. Tocamos. Nadie abría, pero las luces estaban encendidas. El teniente ordenó a un soldado subir por la azotea para ver si podía abrir el zaguán. El soldado trepó. Tardó más en subir que en lo que se regresó. Bajó pálido. «Necesito que alguien entre conmigo», dijo. «Hay algo ahí, algo que da miedo. Solo no entro». Otro soldado lo acompañó. Lograron abrir el zaguán y entramos. El patio estaba casi vacío, salvo por 2 fotografías dibujadas a mano, un hombre y una mujer. Pero lo extraño era que los ojos de los dibujos parecían tener vida. Te seguían con la mirada. Decidimos inspeccionar el lugar. El refrigerador estaba conectado, pero vacío. El hotel solo tenía 3 habitaciones, todas estaban desocupadas. Algo no estaba bien, el ambiente se sentía pesado. Después de deliberarlo, tomamos la decisión de irnos. Al día siguiente, cuando nos relevaron, pasamos nuevamente por ahí. El letrero que decía hotel ya no estaba. Las puertas estaban tapiadas con tabiques. Ya no había rastro de que alguien hubiera vivido ahí. ¿Quién sabe qué se practicaba en ese lugar? El burro que susurraba.
En uno de tantos días de guardia, me tocó hacer turno de 12 a 6 de la tarde en la frontera con Perú. La garita estaba a unos 200 metros cuesta abajo y durante mi guardia escuché pasos y sonidos extraños en el bosque. Me mantenía en alerta. Mi relevo llegó alrededor de las 6:15 de la tarde. Subí, me reporté con mi superior y fui al comedor a cenar. Mientras estaba en la fila para la vivada nocturna, apareció completamente pálido y casi sin poder hablar. El sargento molesto le preguntó qué hacía ahí, si debía estar en la garita de guardia. Él no reaccionaba. Tuvo que darle un par de cachetadas para que volviera en sí. Cuando por fin habló, contó que le estaban lanzando piedras y pensó que éramos nosotros gastándole una broma. Pero al ir a investigar vio un burro blanco. Se estremeció y al darse la vuelta el burro le habló. Desesperado salió corriendo y al mirar atrás la criatura ya no estaba. Pero al seguir su camino lo vio de nuevo, adelante de él, a unos 30 metros cerca del río. Por eso subió corriendo. El sargento, al escuchar esto, ordenó que todos los de guardia bajáramos a inspeccionar la garita, pero no encontramos nada. Al regresar preguntó quién tenía el último turno. «Firme, mi sargento», respondí. Me miró y ordenó: «Regrese a la garita y haga su turno hasta la medianoche». Apenas eran las 7 de la tarde. Como todo soldado tuve que obedecer, aunque el miedo me carcomía. Mientras bajaba, el sargento me gritaba desde arriba: «No pasa nada, tranquilo». Pasaron unos 15 o 20 minutos cuando escuché pasos detrás de mí. Salí de la garita, me tendí en el suelo con el arma lista, pero no había nada. No esperé a averiguar qué era aquello. Subí la colina lo más rápido que pude, pero sentía que algo venía detrás de mí. Al llegar a cima, donde había luz, el sonido desapareció. Justo en ese momento llegó la ronda y el soldado me preguntó: «¿Con quién vienes?». «Solo», respondí aún jadeando. Me miró fijamente y dijo: «Alguien venía corriendo detrás de ti». De inmediato gritó: «Sube, conscripto, o te castigo una semana en el calabozo». Apenas terminó de hablar, vimos cómo las hojas caídas se levantaban, como si alguien estuviera corriendo hacia nosotros. Apunté mi fusil y grité: «¡Alto! ¡No te muevas!». Sin dudarlo, nos subimos a un tanquero estacionado y desde ahí observamos toda la noche. No bajamos hasta que amaneció. Nadie fue a relevarnos. Al día siguiente, el sargento bajó a investigar, encontró huellas, pero nunca nos dijo nada más. Esa es una de mis experiencias vividas. Saludos y gracias por leer. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Ayúdame a esparcir el miedo. Esto es Relatos del Más Allá. Nos vemos en la próxima.